La familia creyó que nadie se enteraría. Pensaron que expulsar a una abuela y a dos niñas en silencio no tendría consecuencias. No hubo gritos, no hubo denuncias, no hubo testigos, solo una puerta cerrada y una decisión que parecía limpia. Pero en los pueblos pequeños, el silencio no protege, acumula. Lo que nadie imaginó es que esa noche, la noche en que las dejaron con maletas de cartón frente a una choza de barro, comenzó un proceso que terminaría cambiando el lugar de todos. Porque no fue la abuela quien buscó venganza, fue el pueblo quien empezó a mirar distinto, y cuando una comunidad deja de mirar hacia otro lado, alguien siempre paga el precio. La noche en que la dejaron en la puerta de la choza, Concepción apretó a las niñas contra el pecho como quien recoge las pocas migas de un pan roto. No hubo gritos. La familia que los echó se cuidó de mantener la escena limpia, sin sobresaltos que pudieran atraer curiosos ni chismes. Solo maletas de cartón y una línea de miradas que se empaparon de vergüenza y de prisa. Todo en un gesto de puertas cerradas y explicaciones que sobraron. «No podemos con ustedes», dijeron en voz baja, como para no romper la reputación que les quedaba, mientras la sombra del coronel se alargaba sobre la plaza y sobre la tierra de todos. Concepción observó cómo Antonieta, con 15 años mariposeando en sus ojos, sostenía a Josefina, de 7, que no comprendía más que la confusión y el frío. La choza, al borde del camino de herradura, era una sombra vieja de barro y tablas torcidas. Un tejado de tejas desparejadas filtraba lluvia en el rincón, donde improvisaban una cama con harapos y paja. En la puerta, una lámpara de aceite temblaba con el viento. Era todo lo que quedaba de la vida que habían tenido, o de la que les habían permitido conservar, y sin embargo, en el gesto de Concepción hubo una calma que no era resignación, sino cálculo y costumbre. No era la primera vez que la pobreza exigía temple. Los vecinos miraron desde lejos. Algunos voltearon la cara, otros, menos crueles, apretaron los labios como quien guarda una pregunta que no se atreve a formular. La familia que los echó bajó las escaleras del carruaje con el propósito mecánico de quien cumple una norma social. Ya no serían una carga. Ya no habría que explicar por qué una mujer vieja vivía con 2 nietas. Detrás de ellos, el rumor de las tierras vendidas a manos del coronel recorría la calle como una verdad aceptada. El coronel Faustino Machado, dueño de muy buenas botas y de sinrazón, tenía la costumbre de ordenar mundos enteros. Un comentario suyo bastaba para que una cosecha se vendiera y un apellido se limpiara. Concepción no alzó la voz. Dejaron en la puerta una cobija y una bolsa con pan duro, todo gesto perfumado de hipocresía. Cuando la puerta se cerró y el chirrido se apagó, Concepción dejó a las niñas en el interior y llevó la lámpara hasta la vera del fogón. Encendió un poco de fuego con el rescoldo que quedaba y, mientras la llama tomaba, las niñas se acomodaron una junto a la otra. Antonieta, que había visto más que lo que le tocaba a los 16, le miró las manos. Manos callosas por años de trabajo, manos que sabían deshilar un abrigo, manos que sabían coser, palpar la tierra y curar con té de hojas secas. Esa noche la conversación fue breve. Antonieta preguntó por qué los habían echado, y Concepción le habló con la verdad sin adornos. Orgullo en el otro lado. Un hombre que necesitaba otra tierra para otra inversión. La familia, empujada por la necesidad de lucir bien ante el coronel, eligió su reputación antes que su sangre. «No es la primera vez que el mundo pesa más que las manos», dijo Concepción. Josefina se durmió con la cabeza sobre los pies de la abuela, y el canto de los grillos llenó los huecos de la casa. Por la mañana, la vida retomó su ritmo, aunque con un peso nuevo. La precariedad se siente como una brisa constante que no se quita. La choza olía a barro seco, a paja y a café remojado.
Concepción se levantó antes del alba. Su rutina era un mapa de supervivencia: reavivar el fuego, calentar agua, preparar la mezcla de maíz para un pan rústico y repartir los restos a las gallinas. Antonieta fue a por agua al pozo, llevando el cántaro con cuidado para no mojar las puntas de las sandalias. Josefina barreaba la entrada con una rama, como si ordenar el mundo pudiera, al menos, contenerlo. Al quinto día, Hermenildo Correa apareció con su carga de telas remendadas y curtiembres en una carreta que olía a cuero y a humo. Hermenildo era un mercader ambulante que conocía los vientos del lugar. Se detenía en la choza no tanto por negocios como por costumbre. Llevaba consigo noticias y en ellas había una ternura irregular. Vendía botones por monedas y compraba canastas de huevos. A veces dejaba algo a crédito sin preguntar demasiado. Concepción lo recibió con una sonrisa mesurada. Ambos sabían que no se arreglaba el mundo con una transacción, pero un trueque bien hecho al mediodía podía cambiar un día. «¿Cómo están las muchachas?», preguntó Hermenildo con el rasgueo de la voz de quien trae historias y también juzga lo justo. «Vamos tirando», contestó Concepción, y el adverbio fue un continente de toda la verdad. Tirando, resistiendo, cosiendo letra por letra un porvenir. Hermenildo le ofreció semillas de calabaza a cambio de un par de canastas de huevos, y le dejó unas monedas en la palma por si necesitaba comprar sal. La generosidad era discreta. Concepción la aceptó con la aprobación práctica de quien sabe que cada ayuda es una cuerda en la que colgar la ropa húmeda. Con el correr de las semanas, la choza aprendió un nuevo lenguaje, el de las reparaciones pequeñas. Concepción se dedicó a tapar los huecos, a pregonar con cuidado las tejas sueltas, a llenar de barro las grietas. Antonieta se encargó del huerto improvisado. Sus manos se hicieron expertas en escarbar la tierra para plantar semillas que parecían imposibles de germinar. Josefina aprendía a leer con letras recortadas en cartón que la abuela le otorgaba como tesoros. La vida estaba hecha de pequeñas decisiones: conseguir un saco de maíz antes del invierno, cuidar la salud de las niñas para que no les faltara las ganas de ir a la escuela, impedir que la vergüenza de la expulsión se transformara en silencio permanente. La expulsión no solo las dejó sin techo fiable, las puso en una posición de vulnerabilidad frente a la mirada ajena, al alcance de la lengua del coronel y de sus allegados que sabían medir la utilidad de una familia. Pocos días después de la llegada de Hermenildo, ocurrió algo que trastornó la rutina. Mientras Antonieta cavaba un par de metros al costado de la choza para ampliar el pequeño huerto, su pala golpeó algo duro. Al principio creyó que era piedra. Retiró la tierra con cuidado y apareció una lata pequeña cubierta de oxidación, con una tapa que había sido apisonada por la tierra y el tiempo. Era una lata de conserva, redonda y oxidada, como cualquiera que hubiera guardado sal o semillas. Sin embargo, al abrirla, el brillo interior la dejó sin aliento. Monedas, apiladas, brillaban con una luz que parecía ajena al barro. No todas eran monedas modernas. Algunas eran antiguas, con relieves que habían perdido parte de su rostro. Otras parecían medallitas. Y en el fondo, envueltos en un papel que había conservado olor a perfume viejo, había unos cuantos objetos que relampagueaban: una sortija con una piedra minúscula, un trozo de cadena. La sensación de Antonieta fue la de un descubrimiento sagrado y peligroso a la vez. Llevó la lata a la choza con pasos que casi no tocaban la tierra. Concepción la tomó con las manos que habían conocido la dureza del campo y la fragilidad de la esperanza. Apretó la lata como quien sostiene el peso de varias temporadas. Abrió la tapa con la parsimonia de quien entiende que suelo y secreto pueden traer más de lo que prometen. ¿De quién será?, susurró Josefina, que miraba las monedas con los ojos abiertos. De la tierra, dijo Concepción,
Y no fue un acto de fe, sino una constatación. La tierra guarda, la tierra devuelves. Nadie preguntó por el origen legal del hallazgo. En aquel recodo del mundo, la pregunta de la propiedad era a la vez simple y peligrosa. ¿A quién pertenecía lo que estaba enterrado? Había costumbres, leyes informales sostenidas por la fuerza de la costumbre, pero en el pueblo, la palabra del coronel bastaba para que los términos se reescribieran. Concepción, que había vivido bajo la sombra de más de una autoridad, comprendió de inmediato la gravedad. Si el coronel llegara a enterarse, no porque quisiera justicia, sino porque su interés por el control de recursos se había vuelto una costumbre, las niñas y ella podrían verse en pozos más hondos que aquellos que habían cavado para la siembra. La lata pasó varios días en la casa. A veces Concepción la sacaba en la noche y la miraba bajo la lamparina, como quien lee una carta con letra mutilada. Había noches en que guardaba la mano dentro y contaba las monedas, sin mostrar su gesto a nadie. Las monedas no eran una clave para la vida de lujo, eran un salvavidas discreto. Comprar semillas para el invierno, un arreglo en el techo, la escuela de Antonieta. Pero la idea de hacer pública su posesión le resultaba temible. Denuncias, preguntas, la intervención del coronel, la crispación de la familia que los había echado. La decisión que se abría frente a ellas era a la vez moral y estratégica. Decirlo y someterse al veredicto social, ocultarlo y usarlo como un recurso para reparar y levantarse, confiar en la ley, si es que la ley existiera de manera honesta, o en la discreción de algunos vecinos. La duda se metió en la casa como el viento en las paredes de barro. Concepción sabía que cualquier elección conllevaba una consecuencia. Ella no pensó en quedarse con el botín por codicia. Su pensamiento fue tan práctico como austero: asegurar a sus nietas para que no volvieran a conocer la desprotección que la familia había impuesto. Esa misma tarde, Hermenildo volvió para recoger unas cestas que le habían dejado en consignación. Observó la calma extraña de la casa, el silencio de las niñas y el gesto medido de Concepción. Habló de asuntos menores, el precio del maíz, el rumor de que el coronel había comprado un campo a 2 leguas. Luego, con la costumbre de quien no pregunta demasiado, le ofreció algo que para muchos era una tentación: la posibilidad de convertir en dinero unas monedas antiguas, sin levantar sospechas. Concepción lo miró con los ojos de siempre. La compra de la tranquilidad. «No quiero llamadas», dijo Concepción con voz baja, «ni preguntas en la plaza. Si hay que vender algo, será poco a poco». Hermenildo asintió. Sabía de silencios y de la necesidad de enterrar una verdad con más verdades pequeñas. Le prometió discreción y pagó lo justo por una moneda antigua. No fue un acto de astucia financiera, sino una transacción de supervivencia. Con ese primer dinero, Concepción compró clavos, una tela para taponar una entrada y una caja de fósforos. No hubo fiesta ni ostentación, hubo una reparación. La casa dejó de filtrarse durante la lluvia en un rincón. Antonieta pudo comprar unos libros gastados de la escuela. Josefina tuvo una bufanda que le gustó porque la hacía girar como una princesa de cartón. Las mejoras, aunque modestas, se notaron en el pueblo. Lo que más se ve en las cosas pequeñas es el alivio. Una teja arreglada, una risa menos áspera de una niña, el olor a pan caliente que sale por la mañana. Y con los cambios vinieron las preguntas. No por maldad, sino por curiosidad. La familia que los había expulsado se cruzaba en la plaza con la mirada hacia la choza, midiendo con los ojos lo que antes despreciaron. «¿Quién le habrá ayudado?», murmuró una vecina. El rumor es unidos de hilo que se desenreda enseguida. Concepción se movía en esa telaraña con cautela. Guardaba la lata en el hueco bajo el suelo, entre tablas y piedras, y la tapaba con paja. Allí,
dentro de la choza, el secreto tenía el peso de una responsabilidad. No lo contaba a nadie, ni siquiera a Antonieta por completo. Le daba a la hija adolescente solamente la parte que necesitaba para tomar decisiones prácticas. La prudencia de Concepción no era desconfianza. Eran años de aprender que la divulgación de una buena intención puede convertirse en combustible para las peores conclusiones. En la plaza, la influencia del coronel se hizo sentir a veces en gestos minúsculos. Una cara que miraba hacia la choza, un cargo no concedido a quien lo pedía, una invitación que no llegó. Faustino Machado llevaba sus botas con la distancia de quien piensa que el mundo le pertenece. Su figura recorría el pueblo como quien marca el paso del tiempo. Su nombre pronunciado en una conversación bastaba para que la gente enderezara la espalda. El mundo de Concepción aprendió a medirse con esa voz que no siempre decía la verdad. Un día apareció Vicente Bastos. Su llegada fue tan discreta como una lluvia tímida. Venía desde la sierra con pocas maletas y una historia que olía a otras tierras. Sobrino de Marcelino Bastos, aquel que había sido dueño de la parcela antes de que el coronel la comprara por una suma discutible, Vicente traía en la mirada una mezcla de respeto y curiosidad. Trabajaba con manos fuertes, conocía de reparaciones y no tenía prisa por encajar en las cadenas viejas del lugar. Se detuvo frente a la choza para ayudar a atar una teja, y su presencia quedó escrita en la memoria de Antonieta como un imán que no entendía bien todavía. «¿Puedo ayudar?», dijo Vicente con voz clara. «Trabajo de todo un poco y no pregunto por papeles». Concepción lo observó. No por desconfianza, sino para calibrar la honestidad. Vicente mostró paciencia, habló poco de su pasado, y en vez de prometer grandes cambios, hablaba de trabajo, de semillas y de respeto por la palabra. Tenía esa manera de inclinar la cabeza que no gustaba de las supersticiones y sí de las obras. No pidió nada a cambio cuando ató la teja aquella tarde y dejó una sonrisa en la frente de Antonieta que no era pícara, sino aliento. La presencia de Vicente fue un soplo de normalidad. Ayudó a levantar una cerca, a arreglar el pozo y a cargar sacos con la misma naturalidad con la que se hace lo que hay que hacer. Concepción valoró sus manos y su silencio. Algo en él no pedía rédito de la vulnerabilidad de nadie. Para Antonieta, Vicente fue alguien que no juzgaba la historia de la familia. Para Josefina, fue el hombre de las herramientas que podías llamar cuando un objeto se negaba a seguir siendo lo que era. Pero aún con Vicente y con las pequeñas mejoras, la sombra del rumor se estiraba. La familia que los había expulsado pasó a ser menos segura de su decisión. A veces, en la taberna, alguno de ellos pronunciaba el nombre de Concepción y los otros bajaban la voz. No era que sintieran un remordimiento público, era que la comunidad, al observar la dignidad y trabajo de la mujer y de sus nietas, comenzó a reordenar su juicio. La sociedad es así. Cambia de veredicto cuando la evidencia de decencia perturba la cómoda certeza del desprecio. Concepción, por su parte, no necesitaba vindicaciones. Su oficio era cuidar. Pero comprendió pronto que los ojos del pueblo pueden ser tanto escudo como espada. Por eso, la lata siguió oculta, y las monedas se convirtieron en un plan de reparaciones y de ahorro dosificado. Cada vez que Hermenildo llegaba para comprarle una moneda antigua a cambio de harina o de un saco de maíz, Concepción sentía el pulso acelerado. No era el dinero lo que la aceleraba. Era la posibilidad de ser descubierta por aquel ojo poderoso que podía instrumentar castigos sociales en nombre de la ley o del honor. Una mañana, mientras vendía una moneda a Hermenildo en la penumbra del patio, Concepción escuchó pasos que no eran de la gente habitual. Alguien se acercó sin anunciarse. Era una vecina que traía noticias. La familia que los había echado
Había preguntado por qué mejoraba la casa y quién estaba ayudando. Concepción respondió con la honestidad medida que la constelación de la vida le había enseñado. Dijo que trabajaban, que se empeñaban, que vendían huevos en la feria. No mintió. No tenía que aclarar la verdad absoluta, pero la pregunta no se fue. Quedó como una sombra posible. El temor no era inmediato. La familia expulsora no deseaba romper la comunidad si no era necesario. Su principal esperanza era recuperar la reputación y tal vez la cercanía con el coronel. Concepción sabía que el peligro real no residía en un asalto físico ni en una demanda ritual. Residía en la posibilidad de que la comunidad decidiera que su mejoría era una afrenta. Y en ese pueblo en que la reputación se compra y se vende, una afrenta podía volverse un arma. Las noches se hicieron esos lugares de cálculo. Concepción sacaba la lata solo cuando la cabaña dormitaba y la lamparina era una estrella doméstica. Contaba las monedas, registraba la fecha, anotaba mentalmente cuánto podían vender sin dejar un rastro evidente. Estableció un pequeño calendario, vender una pieza al mes, comprar lo imprescindible, invertir en semillas, pagar la matrícula de Antonieta si algún día la escuela pedía una cuota. Aquello no era ambición, era administración de una emergencia. Aún así, la fatiga de la vigilancia carcomía. Concepción empezó a escribir en papelitos pequeñas instrucciones. ¿Quién podía tocar aquello? ¿Qué hacer en caso de preguntas? ¿Por qué nunca entregar el origen? No lo hizo por desconfianza hacia Antonieta. Lo hizo para proteger a las niñas de la curiosidad maliciosa que a veces toma forma de ley. Guardó esos papeles con la misma solemnidad con la que uno esconde un medicamento nuevo. Un remedio que puede sanar y matar si se administra sin criterio. Una tarde, mientras Concepción y Antonieta arreglaban el techo, Josefina corrió hacia el camino con una noticia que había mezclado la alegría infantil con la gravedad de los adultos. Papá de la plaza dice que la familia que nos echó se ha quejado con el coronel, gritó con la confianza de quien interpreta el mundo en frases cortas. La palabra coronel cayó en la choza como una piedra. El corazón de Concepción no se sobresaltó con furia, se sobresaltó con cálculo. ¿Qué había dicho la familia? ¿Que su mejora era sospechosa? ¿Que había manos extrañas metidas en su casa? El rumor tenía muchos cuerpos. Cualquiera de ellos podía terminar en una entrevista con la autoridad. Vicente escuchó desde la puerta. Se acercó con la naturalidad de quien trae herramientas, pero en la mirada llevaba una pregunta sin ruido. ¿Necesitan ayuda? Concepción, sin dramatizar, le explicó en voz baja la situación. Que alguien había preguntado, que la justicia del pueblo no siempre era justa, que la prudencia ahora mandaba. Vicente no ofreció soluciones radicales. Ofreció trabajo y discreción. Le dijo que podía ayudar a enterrar la lata en un lugar más seguro, más lejos del alcance de ojos curiosos. Le ofreció también una palabra que por primera vez desde la expulsión sonó como una promesa. No haré preguntas si no quieres que las haga. Concepción aceptó, no por desconfianza en su propia virtud, sino por el simple conocimiento de que el mundo tiene fuerzas invisibles que pueden aplastar el esfuerzo más digno. Entregar la lata a otro sería como traspasar una responsabilidad, delegar el riesgo para preservar a las niñas. Vicente cavó un pequeño hueco junto al pozo, bajo una piedra que parecía haber pertenecido a otra era, y depositaron la lata allí, con una ceremonia de silencio que solo los que han perdido mucho conocen. La piedra quedó colocada, la tierra nivelada, y un pequeño jazmín plantado encima para que la tumba fuera discreta y bella. La lata quedó sellada, al menos por esa noche, pero la decisión de moverla y ocultarla no cerró la tensión, la trasladó a otro lugar.
Cada vez que Hermenildo vendía una moneda, algún rumor llegaba a la plaza. La familia expulsora comenzó a hablar en voz casi apagada. El coronel, que era un buen tejedor de silencios, alzó la vista una vez en la plaza, y su gesto bastó para que algunos se pusieran nerviosos. No porque quisiera la verdad, sino porque la curiosidad por el control puede disfrazarse de vigilancia. Concepción, mientras tanto, continuó su trabajo cotidiano. No hubo grandes fiestas ni discursos, hubo siembras y enseñanzas para las niñas. Antonieta, con un libro entre las manos, soñaba con ir a la ciudad alguna vez, con estudiar quizá para maestra, y Josefina inventaba canciones que hablaban de gallinas y de cielos grandes. La choza empezó a tener un orden más digno. Platos menos desperdigados, una tela que cubría la ventana rota, y por debajo de esa cotidianidad latía el secreto, un motor silencioso que las impulsaba sin que la comunidad siquiera lo supiera. El pueblo, sin embargo, no es un organismo estático. Observa, murmura y al final actúa. A veces la sanción social es un boicot, otras un desprecio administrado con precisión. La familia que los había expulsado no actuó con violencia. Buscó maniobras más sutiles, frialdad en las mercedes, invitaciones que no llegaban, la habitual pérdida de confianza que pesa más que cualquier moneda. Ese tipo de castigo funciona como una red. No rompe de golpe, pero hace de la vida una tarea más difícil. Una tarde, Hernán, un conocido de la taberna que solía hablar por teléfono con la gente del coronel, dijo en voz baja que el coronel estaba intrigado por la mejora en la choza. Fue solo una frase, pero la voz del rumor tenía la capacidad de convertirse en acto. Concepción lo escuchó con la serenidad de quien sabe que la vida se hace de decisiones sucesivas: cuidar a las niñas, ocultar la lata si hace falta, seguir vendiendo monedas de a poco. La trama continuaba, y la noche se acercaba con su ropaje de incertidumbres. La primera parte de la historia quedó así: una expulsión que dolió como una herida abierta, una choza que se convirtió en refugio y taller de dignidad, el hallazgo de una lata con monedas que abrió un dilema moral y práctico, la entrada de aliados discretos como Hermenildo y Vicente, y la calma que precede a cualquier movimiento público. Entretanto, la familia que los había echado miraba, preguntaba, y comenzó a sentir el peso de su decisión. El pueblo, por su lado, observaba cómo un acto de supervivencia podía convertirse en un punto que trastornara certezas. Si esta historia te interesa, quédate hasta el final. Todavía quedan preguntas que nadie quiere responder en voz alta. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Concepción, con la tierra entregando secretos y el miedo al poder soplando en las mejillas? ¿Contar la verdad o guardarla? ¿Confiar en la ley o en el silencio de los pocos amigos leales? Esa noche en la choza, mientras la lamparina dibujaba sombras danzantes sobre las paredes de barro, Concepción tomó una decisión que no cerraba los futuros posibles, pero sí los planos inmediatos. Pediría a Hermenildo que siguiera vendiendo de a poco para no despertar sospechas. Hablaría con Vicente para que la ayudara a enterrar aún más seguro el resto, y escribiría dentro de su pecho las reglas que debía seguir su familia pequeña para no perder lo que estaba por construirse. Al día siguiente, las miradas en la plaza se volvieron más afiladas. Una voz rumorosa, empañada por el interés, preguntó por la procedencia de las mejoras. Otro dijo que seguro fue el coronel el que metió la mano, y alguien más murmuró sobre la posible codicia de la vieja. Concepción comprendió que lo que para ella era un acto de supervivencia, para otros podía ser una provocación. Ese pensamiento la hizo aún más prudente. Mientras tanto, la lata, cubierta por jazmines mudos y tierra que olía a lluvia reciente, guardaba sus secretos sin emitir juicios. Pero el mundo alrededor empezaba a moverse con la implacabilidad de lo social.
pasos que se acercaban, miradas que pesaban, y la inminencia de una decisión mayor que obligaría a todo el pueblo a posicionarse. El filo de esa decisión aún no se veía del todo. Estaba escondido entre las acciones cotidianas, en las ventas discretas de Hermenildo, en la paciencia de Vicente y en la voluntad serena de Concepción por proteger a las niñas a cualquier precio. En la puerta de la choza, Antonieta ató la bufanda de Josefina y miró al horizonte. Había algo en su mirada que avisaba. La historia no terminaría en una simple reparación ni en una defensa legal. Se trataba quizás de otra cosa más dura y más noble, la posibilidad de transformar la humillación en trabajo honesto, de educar a las niñas para que su nombre no fuera una mancha, y de que la comunidad viera que la dignidad no se compra ni se vende, se sostiene. Esa tarde, Concepción escribió en un trozo de papel una lista: comprar semillas, pagar a la maestra, arreglar el techo de la escuela, guardar monedas. Doblegó el papel y lo guardó junto a la lata que reposaba bajo el jazmín. Allí, entre la tierra y la lista, quedó un pacto silencioso: no dejar que el miedo dictara la vida de las niñas, pero tampoco exponerlas innecesariamente al ojo del coronel. Las decisiones se multiplicaban como puntos en un mapa que aún quedaba por recorrer. Al cerrarse el primer ciclo de días desde el hallazgo, una certeza se hizo evidente: la mejora modesta molestaba a quienes habían decidido librarse de ellos. No era una revancha espectacular, era la lenta erosión de la reputación, el sutil desplazamiento de la confianza. Y ese tipo de consecuencia era con frecuencia más dolorosa que cualquier multa. Concepción lo sabía, y por eso en la penumbra se propuso otra cosa: enseñar a las niñas a responder con trabajo, mostrar a la comunidad que la ayuda que recibían no era limosna, sino fruto de la administración prudente de un hallazgo. Las próximas jornadas traerían nuevas decisiones. Ya no bastaba con esconder la lata, hacía falta un plan para que las ganancias no llamaran la atención y para que la familia expulsora sintiera, si no remordimiento, al menos el peso de su elección. Pero eso, pensó Concepción, requería tiempo, valentía y el apoyo discreto de quienes habían mostrado lealtad. Y mientras la noche se alargaba y las estrellas miraban con paciencia la choza, la historia aguardaba su próximo movimiento: el instante en que la letra pequeña del silencio se convertiría en un papel leído en voz alta, o en un rumor que el coronel decidiría qué hacer con. La quietud que seguía a la decisión de Concepción no fue silencio, era una tensión que respiraba con la casa y con la tierra. Los días corrían como siempre, pero con pasos más medidos. Las ventas a cuentagotas, las visitas programadas de Hermenildo, los arreglos que Vicente hacía sin buscar aprobaciones públicas. Esa discreción, sin embargo, alimentó a la rumorología. Donde había sospecha, el pueblo tejía historias. No tardaron en aparecer versiones que multiplicaban lo que no era más que una mejora humilde. La familia que los había echado por su parte se encontró en una encrucijada de orgullo. No podían gritar su culpa sin admitir que habían dejado a una abuela y a 2 niñas al borde del camino. Tampoco podían seguir ignorando que su desprecio había producido un efecto contrario al deseado. La comunidad empezaba a ver con otros ojos a quienes creían que habían ganado algo al expulsarlas. Sus reuniones en la casa de esquina, con la mesa cubierta por platos limpios y la voz baja, ya no tenían la misma facilidad. Había miradas que buscaban no solo el favor del coronel, sino el alivio de no ser señalados. Hablar de Concepción era hablar de una losa que pesaba en su propia reputación. Una tarde, la plaza se llenó de murmullos mayores. El clérigo del pueblo, que solía pasar por la puerta de la choza para curar la tos de las niñas con un té, dijo en voz baja a quienes quisieron oír que la mejora de una casa no debía ser motivo de escándalo, sino de investigación cuando surgían preguntas.
Su intervención, medida y sin juicio directo, encendió conversaciones que se fueron transformando en una especie de cónclave informal. ¿Qué tipo de riqueza puede surgir de la nada? ¿Quién tiene derecho a decidir aquello que reposa bajo la tierra? Concepción siguió con su regla: una moneda vendida, una mejora hecha, una semilla comprada. Hermenildo fue la pieza clave en esa maquinaria. Compraba sin declararlo en la plaza, lo hacía en la esquina, en la madrugada, en el interior de su carro, o le cambiaba mercancía por una moneda que desaparecía del inventario común. Su discreción no fue heroísmo, sino una práctica profesional moldeada por años de ver la fragilidad de la gente. Cuando alguien le insinuó que tal vez estaba ayudando a quien no debía, respondió con esa calma simple que lo definía: hay que guardar la pena de quien la tiene. Vicente, por su parte, no se limitó a atar tejas. Poco a poco, con la naturalidad de quien tiene manos hechas para reparar, fue ganando un lugar estable en la vida de la choza. No hubo promesas grandilocuentes. Hubo jornadas bajo el sol, conversaciones al borde del pozo y la sensación de que la presencia de aquel hombre restauraba algo más que el techo. Ocupaba un lugar que la expulsión había dejado vacío. Concepción, que no era de gestos fáciles, aceptó su compañía con la misma prudencia con la que guardaba la lata, midiendo, observando, permitiendo el paso del tiempo como juez más justo. Con el invierno llegaron necesidades distintas. La escuela pedía una cuota para los cuadernos. El pequeño desagüe de la choza requería una obra que costaba algo más que unas monedas. La tos de Josefina se agravó y hubo que comprar ungüento. Cada venta a Hermenildo resolvía una urgencia, pero también dejaba una estela de preguntas cuando la gente notaba que la casa olía a pan, que la bufanda en el cuello de Josefina ya no tenía remiendos tan grandes, que Antonieta llevaba un libro bajo el brazo que antes no podía sostener. Eso, en el pueblo, era noticia. Una mañana, la mujer que había sido durante años la voz de garras suaves en la plaza, la que atendía la mercería y que por la costumbre sentenciaba con matices, vino hasta la choza con un gesto que quería ser de campaña. «Se ve bien, Concepción», dijo, con la voz que buscaba equilibrio. «Pero la gente pregunta». Concepción la miró con la serenidad de quien entiende que la verdad no siempre es amable. «Trabajamos», contestó. «Hacemos lo que podemos». No ofreció explicación mayor. Su frase fue una pared que la curiosidad tropezó en no pocos intentos. El coronel, en cambio, no habló de frente. Su estrategia fue más eficaz. Dejó que la duda creciera y permitió que la comunidad juzgara. Cuando una porción del pueblo empezó a reconocer el valor del trabajo que allí se hacía, panes vendidos en la feria, huevos que salían al amanecer, una valla que ahora impedía que las gallinas se metieran en la cancha, la balanza social empezó a inclinarse. La familia que había expulsado ya no era la única con voz. Pequeños favores que antes les concedían, una palabra en la iglesia, el pedido de un favor en un reparto de trabajo comunal, empezaron a escasear. No fue una sentencia hecha por un juez. Fue el lento y eficaz retiro del apoyo que las sociedades dan a quien no está en sintonía con la expectativa colectiva. Para Concepción, el problema no era demostrar que no habían robado ni justificar cada moneda. Era asegurar el porvenir de sus nietas. Sus noches, además de contabilidad, estaban llenas de escritura. Fue entonces cuando la carta comenzó a tomar forma. No fue un acto impulsivo, ni una confesión escueta, sino una obra de memoria y de guía. En aquel papel, Concepción redactó lo que había pasado, dejando claro por qué había decidido actuar en secreto. El temor a que la palabra del coronel se impusiera sobre cualquier justificación, la facilidad con que la ley se torcía según intereses, y la necesidad de no dejar a las niñas otra vez desamparadas.
Explicó con su pulso firme que la lata había sido hallada por casualidad, que no buscó el lucro sino el sustento, y que sus pasos siempre buscaron reparar y no dañar. La carta, además, llevaba instrucciones concretas para el uso del dinero restante. Concepción no dejó al azar la administración del recurso. Estableció porcentajes, destinatarios y condiciones. Un tanto iría a la educación de Antonieta. Otro tanto se invertiría en semillas y en 2 vacas que darían leche. Una porción se reservaría para emergencias médicas. El resto se destinaría, si sobraba, a comprar medicinas o ayudar a una familia necesitada. La firma al pie no era más que la curva de sus letras, pero en el texto dejaba claro algo más importante: el nombramiento de un fiduciario. Vicente, escribió con letra firme, porque su experiencia y su templanza lo hicieron digno de confiarle la responsabilidad si algún día ella no estuviera. Concepción no planeó que la carta fuera leída en público enseguida. La guardó en un sobre, lo selló con cera que consiguió gracias a un trueque con Hermenildo y lo colocó en el hueco de la lata. Anotó también instrucciones para que, si ella moría, se abriera en presencia de 3 testigos, el clérigo, Hermenildo y alguien del pueblo que no tuviera deuda con la familia expulsora ni con el coronel. La idea no era el escándalo. Era dar claridad y evitar que la herencia de silencio se convirtiera en otra vez una sombra para sus nietas. Los meses fueron pasando. Antonieta cumplió 17 y comenzó a ayudar a la escuela con tareas de alfabetización para los más pequeños. Josefina, de 8 años, empezó a recitar versos que la maestra encontraba sorprendentes por su tono y su inocencia. Vicente y Concepción se casaron de manera sencilla, no hubo grandes fiestas, como quien formaliza una alianza de cuidado, una casa que reconstruía la normalidad para 2 generaciones. El matrimonio les dio un nombre respetable. Si antes la unión con un forastero hubiera sido motivo de murmuración, ese hombre había anclado la paz con su trabajo y su prudencia. La boda fue celebrada por pocos y querida por muchos, porque no era una unión de intereses, sino de costumbres reparadas. La víspera del día en que Concepción decidió dejar todo en orden, hubo una conversación con Antonieta que fue íntima y sin adjetivos. «Quiero que entiendas», dijo la abuela, «que ninguna moneda fue tomada por gusto. Todo lo que hemos hecho ha sido para que ustedes no vuelvan a ser un peso que alguien decida tirar». Antonieta, con la madurez que le había caído en el rostro, aceptó la explicación sin teatralidad. Sabía que la vida no siempre era justa. Sabía también que la administración del secreto había sido un acto de amor y de riesgo. Aprendió a ver la economía de la dignidad como algo que se protege con manos exactas. La muerte de Concepción no fue repentina ni dramática. Fue una tarde templada en la que su cuerpo, ya cansado de tantos inviernos, prefirió quedarse en reposo. Antes de cerrar los ojos, pidió que la rodearan sus nietas, Vicente y el clérigo. No vocalizó discursos. Su rostro habló en calma. Fue una despedida serena, con la sensación de que las cosas que había enterrado en la tierra y en la letra habían encontrado su lugar. Cuando el último suspiro tuvo forma, la comunidad, que ya poco a poco había cambiado su juicio, acudió a la casa para ofrecer condolencias. Había allí quienes la habían mirado con sospecha y quienes la habían ayudado sin hacer ruido. La muerte, como un espejo, permitió miradas con menos filtros. Siguiendo las instrucciones de Concepción, al tercer día se convocó una pequeña asamblea en la casa comunal. No fue un enfrentamiento, fue una reunión que la misma abuela había diseñado para reducir la posibilidad de malentendidos. Estaban presentes el clérigo, Hermenildo, Vicente, Antonieta, Josefina y 3 vecinos que no tenían vínculo con la familia expulsora. También asistió el encargado del almacén, persona a quien la gente respetaba por su rectitud comercial.
El sobre con la carta salió del hueco bajo la tierra. Hermenildo, con manos que conocían tanto la discreción como la honestidad, rompió el sello y sacó la hoja. La lectura fue simple, sin adjetivos inflamados, ni acusaciones impublicables. Concepción, en su texto, relató la expulsión, explicó la decisión de ocultar el hallazgo por el temor fundado de que la palabra del coronel rebasara la justicia, y detalló con precisión el uso que debía darse al dinero. Al final, pidió que la familia expulsora fuera informada, no para humillarla, sino para que entendiera el motivo de su expulsión y las heridas que eso había causado. La carta tuvo un efecto que no fue cataclísmico, sino reflectante. Las palabras de Concepción no estaban hechas para que alguien cayera fulminado por un rayo de justicia, sino para que la verdad fuera conocida y para que la comunidad decidiera con información. La familia que los había echado, invitada a la asamblea, entró con paso lento y rostros que buscaban el alivio de no ser señalados. Al oír la lectura, su color cambió, no porque las palabras fueran severas, sino porque la constatación pública de lo ocurrido les obligó a mirarse de frente. Lo que vino después no fue una condena física ni una venganza. Fue una consecuencia social de orden. El comerciante al que pertenecía la familia les retiró la confianza. La invitación al consejo de la iglesia que solían ocupar fue relegada a otro. En la distribución de tareas comunales dejaron de ser los primeros considerados. Su vida no se destruyó en un instante, pero se vio menos alimentada por los favores que antes había conseguido con su posición social. Aún se mantenían con dignidad, trabajando en lo suyo, pero la facilidad con la que antes transaccionaban presencia y poder se redujo. En la plaza, la gente ya no les pedía consejo con la misma espontaneidad. Ese tipo de consecuencia, silenciosa y efectiva, operó como la más apropiada para una comunidad que se juzgaba a sí misma. La familia expulsora respondió de variadas maneras. Algunos miembros, con la convicción herida por la evidencia, buscaron reparar. Visitaron la casa comunal, ofrecieron disculpas que sonaron genuinas en varios tonos. Otros, en cambio, sostuvieron la versión de que todo había sido una decisión difícil, tomada por miedo y por presión del coronel. Justificaron su acción con una mezcla de vergüenza y razones sociales. El resultado fue una comunidad partida en matices. No hubo linchamiento moral, pero tampoco aceptación inmediata. La suerte de los expulsadores fue un reflejo de la complejidad humana. No son villanos absolutos ni víctimas completas, sino actores que tuvieron que elegir en un momento infeliz. Antonieta, con la madurez que le tocó temprana, fue pieza clave para el cierre del conflicto. No buscó la revancha. Fue a la puerta de la casa de la familia que los había echado y habló con quien quiso escuchar. No reclamó con furia, sino con la fuerza serena de quien entiende que la dignidad se restablece con actos concretos. Pidió solo lo que su abuela había pedido en su carta, que se reconozca el daño, que se respete la memoria de Concepción y que, si había posibilidad, se ayudara a otros que vivieran situaciones semejantes. Aquella petición, sencilla, tuvo impacto. Algunos miembros de la familia expulsora comenzaron a participar en proyectos de la comunidad, entregando tiempo y trabajo en lugar de palabras. Vicente asumió la administración que Concepción había confiado con la misma templanza con la que había atado tejas. No se convirtió en un señor de la tierra. Se limitó a ser gestor responsable. Mantenía cuentas, pagaba la escuela, compraba semillas y reportaba a un comité reducido que la propia abuela había designado. Esa transparencia tuvo efecto curativo. El pueblo, al ver cómo se empleaba el dinero, fue perdiendo la suspicacia. Lo que había sido sospecha se transformó en respeto por la prudencia y por la honestidad de la gestión. Con el tiempo, la choza se convirtió en otra cosa. La casa se amplió y, sin grandes lujos,
ganó una habitación de estudio donde Antonieta repasar sus libros. Además, con 2 vacas compradas según el plan, Josefina aprendió a ordeñar y a repartir leche en la plaza. La escuela local mejoró una gota más su infraestructura con una pequeña donación que Vicente y Hermenildo gestionaron con la comunidad. No fue algo ostentoso. Fue la medida de lo que la administración responsable puede causar cuando se aleja del secreto y se acerca a la verdad. La familia expulsora pagó la consecuencia social con el descenso de su influencia. Ya no eran la voz que definía qué era correcto. Para algunos miembros, ese costo fue una lección que los hizo replantear elecciones. Pudieron haber perdido algo de prestigio, sí, pero también ganaron cierta conciencia de que el precio de sostener una reputación a costa de la vida de otros era demasiado alto. Hubo, por tanto, reparaciones que tomaron diversas formas: disculpas, horas de trabajo comunitario, ayudas puntuales para quienes lo necesitaban. No allanan la herida, pero colaboran a cerrar una página que había empezado con una puerta cerrada. En el transcurso de los años, Antonieta completó la escuela y comenzó a enseñar en la sala comunal. Su historia, la que partió de la expulsión, ya no era una marca de vergüenza, sino una de resiliencia que narraba a los niños en clases sobre higiene, lectura y trabajo. Josefina, por su parte, llevó consigo la alegría infantil y la transformó en canto en los atardeceres de la plaza. Vicente siguió en su trabajo, siempre con la discreción que lo había hecho merecedor de la confianza de Concepción. Hermenildo continuó siendo quien conecta historias con transacciones, y el clérigo, que había leído la carta, se convirtió en una voz más parca, pero más reflexiva en la comunidad. El legado de Concepción encontró su forma en la vida de las niñas. No fueron a la ciudad en busca de 4 paredes nuevas. Cultivaron la posibilidad de una vida digna en la tierra que las vio nacer. Antonieta se casó años después con un hombre de otra comarca, no por necesidad, sino por elección. Se llevó en el equipaje la enseñanza de administrar con mesura. Josefina creció con la estrella de la escuela y con el recuerdo de una abuela que administró la prudencia como un oficio. La casa que una vez fue choza se convirtió en un punto de encuentro para vecinos que querían aprender a cultivar y a manejar pequeños ahorros. El secreto de la lata fue, con el tiempo, menos secreto y más una parte de la memoria colectiva, contada con respeto. Pero el efecto que más marcó al pueblo no fue la prosperidad material, sino el giro moral que obligó a todos a mirar cómo se toman las decisiones sobre los más vulnerables. La expulsión dejó su marca, un recordatorio de que la reputación no debe imponerse por encima de la humanidad de una persona. La consecuencia social que la familia expulsora pagó, la pérdida de influencia y la necesidad de reparar, sirvió, más que como castigo, como ejemplo de que una comunidad puede corregirse cuando se entera de la verdad y la enfrenta. No se trató de una retribución divina ni de una justicia espectacular. Fue el lento cambio del tejido social que hizo menos tolerable el desprecio. Años después, en una noche templada en que la plaza olía a pan recién horneado, Antonieta sentó a Josefina bajo el mismo jazmín donde había estado la lata. Las niñas de entonces ahora eran mujeres con memorias que pesaban y enseñanzas que daban sentido. Antonieta contó, con la voz sosegada, la historia de la abuela que no buscó fortuna, sino seguridad para ellas. Contó cómo la carta había aclarado las cosas y cómo el pueblo había tenido que mirarse. No se trata de venganzas, añadió, sino de enseñar que una decisión puede valer por la vida que salva. La historia quedó así como una lección. En el cruce entre el miedo y la dignidad, entre la ley torcida y la necesidad, se puede encontrar una manera de actuar que respete la humanidad.
La prudencia de Concepción, esconder para preservar, administrar con medida, nombrar un custodio confiable, fue entendida por quienes la conocieron como un modo de ejercer la responsabilidad cuando las estructuras no protegen. No se glorificó el ocultamiento, se elogió la intención y la transparencia posterior que permitió la reconciliación. Con el paso del tiempo, la familia expulsora fue aceptada en la medida en que demostraron con acciones que habían aprendido. Es un final que no borra el pasado, pero que reconoce la capacidad humana de rectificar. Algunos integrantes nunca se reconciliaron del todo. Otros encontraron maneras de servir para reponer la confianza. En un pueblo pequeño, las transformaciones toman su tiempo y a menudo son fruto de actos modestos y persistentes. La última página de la Carta de Concepción, aquella que había sido leída en la asamblea, se convirtió en una especie de brújula práctica. Si alguna vez os toca decidir sobre otro, pensad qué perdéis al negar un techo. Si encontráis algo, buscad la transparencia primero. Si no podéis, confiad en manos justas. Esas frases, simples, siguieron colgando en la memoria como reglas mínimas para una comunidad que aprendió a escuchar el eco de sus propias acciones. La casa siguió siendo un hogar. La lata, ahora vacía, reposó en una caja de madera junto a los cuadernos de Antonieta, como testigo humilde de que los hallazgos del suelo no deben convertirse en absoluciones ni en infiernos. La historia de Concepción fue contada a los hijos del pueblo como un ejemplo de que la nobleza no es grandilocuente, es constante, y la familia que expulsó, con su pérdida de prestigio, encontró la vía larga y trabajosa de la reparación. Al cerrar esta narración, queda la pregunta que siempre acompaña a decisiones así. ¿Habrías hecho lo mismo si hubieras sido Concepción? No hay respuestas simples. Hay, en cambio, el peso de las decisiones que toman las personas cuando las instituciones fallan, la belleza de la prudencia administrada con cuidado y la evidencia de que la comunidad, en sus fallas y aciertos, es la que finalmente juzga y repara. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que valore las decisiones difíciles y reflexiona. ¿Hasta qué punto es válido guardar un secreto por supervivencia? ¿Qué harías en el lugar de la abuela? Si te interesa seguir escuchando relatos así y comentar tus impresiones, suscríbete y deja tu opinión. ¿Crees que Concepción hizo bien, destino o casualidad?